Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de la donación de un bien inmueble a cambio de cuidados, de la subida de la renta del alquiler y de otras cuestiones, algunas jurídicas y otras más económicas. Quédate que esto te puede interesar. La primera de las cuestiones se refiere a sobre todo situaciones que se dan en personas mayores. Estas personas tienen bienes, vivienda habitual, otra vivienda, dinero, lo que sea, depende de qué tipo de bienes tenga. Y resulta que necesitan de cuidados. A veces no tienen hijos o puede que tengan hijos y uno se dedique casi en exclusiva en relación a los otros a cuidar de esa persona, o bien que no tengan hijos y tengan sobrinos y algunos se hagan cargo del cuidado de este familiar. Es más frecuente de lo que creemos, aunque cada vez se da menos porque los vínculos familiares y el concepto de familia que teníamos hace 20 o 30, 40 años está destruyéndose un poco, yendo a familias más pequeñas donde las personas mayores ya son cada vez menos cuidadas dentro del ámbito familiar. Esto, desde mi punto de vista, es una desgracia porque no somos capaces de agradecer a las personas mayores todo aquello que han hecho por nosotros en nuestra vida. Pues bien, aquí se puede dar una situación que yo he asesorado en algún caso y otras me han preguntado ya una vez que lo habían realizado de los efectos de la misma, que se done un bien a cambio de garantizarse ciertos cuidados por esa persona. Se puede hacer de dos formas. Algunas personas lo hacen diciéndole que le van a dar el bien a futuro a través de testamento. Esto tiene un problema, que el testamento se puede modificar en cualquier momento. Es decir, el último es el que tiene validez. Tú puedes hacer un testamento en tu vida o puedes hacer 500 testamentos. El último, siempre que se realice con las debidas garantías y en situación que el notario tiene que garantizar de que tienes pleno conocimiento y estás en perfecta capacidad para llevar a cabo ese acto jurídico, el último es el que va a tener validez. Pues bien, esta donación, por ejemplo, de un bien inmueble a una persona que realiza los cuidados se puede realizar en vida. Esta se realiza a cambio de cuidados. El único límite que tenemos que tener para realizar esta donación es, en primer lugar, el límite de si hay herederos forzosos, es decir, hay herederos que tienen derecho legítimo. Por ejemplo, yo quiero dejarle un piso que tengo a un sobrino mío porque es quien se hace cargo y tengo dos hijas que viven lejos, que no pueden hacerse cargo, pero yo le quiero donar este bien. Lo único que hay que tener en cuenta es si esta donación va a poder afectar a la posible legítima que tengan en el futuro mis herederos legales. Otra de las cuestiones que hay que tener también en consideración, sobre todo para el donante y también en cierta parte para el donatario, el que recibe el bien, aunque este depende de qué tipo de relación tenga, es el aspecto fiscal, porque puede ser que para el donante le suponga un incremento patrimonial a la hora de realizar la declaración de la donación en el IRPF en el año siguiente del que se realiza. Y para el donatario, depende del vínculo que haya, puede tener más o menos efectos fiscales, también teniendo en cuenta que todo ello depende de la regulación de la figura de la donación en cada comunidad autónoma. Hay algunas que sea el vínculo directo está casi exenta de tributos, pero en otros se pagan más cantidad. Y si no hay una relación directa, cuanto más lejana sea la relación, que puede haber relación familiar o incluso no hay relación, mayor va a ser el coste fiscal para el donatario. Hay otras figuras que he comentado alguna vez, como puede ser la venta de una de propiedad, una hipoteca inversa, para que las personas mayores puedan también tener cierta capacidad económica en la última etapa de su vida. Pero esto ya lo hablé en otro capítulo. Recuerda que a través de mi página web,
Si tienes alguna duda, puedes realizar consultas en las que tendremos una conexión contigo, bien vía telefónica, videollamada, y la resolveremos. Normalmente, casi siempre, habrá un estudio de documentación previa que tendrás que enviar por correo electrónico. En caso de que sea una simple cuestión, pero que te puedes salvar de alguna duda, tengo un apartado para preguntas. Recuerda mi página web abogadoinmobiliario.com. La segunda de las cuestiones de las que te voy a hablar hoy es de una consulta en relación a un contrato de arrendamiento de vivienda habitual que me realizaron hace un mes aproximadamente y hacía referencia a la subida de la renta del alquiler. Me llama un inquilino diciendo que su propietario le quiere subir la renta del alquiler para ver si la subida que le proponía era correcta. Pues bien, aquí llama la atención que en el contrato de arrendamiento no se había establecido ninguna cláusula de actualización de la renta. Pero el propietario le decía al inquilino que era normal subir el IPC y aunque no estuviera puesto en el contrato, había que realizar la subida. Pues no es así. Para realizar la subida de la renta, debe de figurar en el contrato, en cualquier tipo de contrato de arrendamiento, sea de vivienda eventual, de temporada que se prorrogara, de local de negocio, etcétera, etcétera. Y así lo establece de forma muy clara, sobre todo en relación a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, el artículo 18 de la Ley de Arrendamiento Urbano, que dice que durante la vigencia del contrato la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de renta a los contratos. Es decir, debe de figurar en el contrato que la renta se va a actualizar todos los años. No se puede hacer por periodos inferiores. Tampoco, como me consultó una vez un cliente que quería actualizar la renta de un contrato firmado en marzo, se la quería actualizar a principios de año, es decir, en enero del año siguiente, porque decía que la renta se actualizaba el día 1 de enero. No es así, es cuando se cumpla un año de vigencia del contrato. Normalmente esta actualización se hace haciendo referencia a algún mecanismo expreso de actualización, que siempre ha sido el IPC, aunque por la modificación que hubo de la Ley de Arrendamiento Urbano se prevé que se establezca una nueva metodología, que es el índice de garantía de competitividad, que será el que se aplicará cuando esté vigente, mientras lo normal es aplicar el IPC, siempre que en el contrato no se hubiera hecho un pacto expreso de otro tipo de actualización. En todo caso, dice la ley, que el incremento producido como consecuencia de la actualización anual no podrá exceder del resultado a aplicar la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo a fecha de actualización, tomando como más de referencia para la actualización el que corresponda al último que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato. Es decir, yo no puedo establecer un contrato de vivienda habitual, estamos hablando, ojo, hay que recordar esto, que voy a establecer una actualización de la renta del 10%. ¿Por qué? Porque tengo el límite del IPC. Incluso en estos años, cuando el IPC ha estado bastante alto, por el gobierno se estableció un decreto ley en que limitó la renta a subidas del 2 y del 3%. Por ello, recuerda siempre que la cláusula de la actualización de la renta debe de fijarse en el contrato de forma expresa, si no, no se va a poder realizar. La tercera cuestión a la que te voy a comentar hoy se refiere a la forma de finalizar un contrato de arrendamiento. Pues bien, aquí se da una situación curiosa. Algunas relaciones entre arrendador y arrendatario no son del todo buenas, que deberían de ser y realizarse de forma normal. A veces hay bastante conflicto y el arrendatario a veces, cuando finaliza el contrato, para
digamos, fastidiar al arrendador, no le entrega la llave, se va directamente del piso. Pues bien, ¿por qué sucede en este caso? Pues que en una demanda, en una sentencia que he conocido hace poco, resulta que el arrendatario se va del piso y no entrega la llave, comunica que se iba, pero no hace entrega de llave hasta unos 4 meses aproximadamente después de haberse marchado. El propietario, hasta que no recibió la entrega de llaves, no pudo entrar a la vivienda ni tampoco poder alquilarla. ¿Qué hizo? Interpuso una demanda de reclamación de cantidad por los meses de alquiler hasta la fecha de entrega de la llave. Pues bien, el tribunal en este caso le ha dado la razón y dice que la entrega de llaves es un elemento fundamental cuando se extingue una relación contractual entre arrendador y arrendatario. Por eso yo siempre soy partidario de, cuando se finalice el contrato, hacer un pequeño documento en el que se hace constar la entrega de llaves, porque puede ser tanto este documento que interesa al arrendador para ya poder tomar posesión de su bien y poder destinarlo al destino que tenga por conveniente, y también para el arrendatario, que acredita que desde ese mismo día ya había dejado la vivienda y la había puesto a disposición del propietario. Por eso siempre es muy conveniente hacer este documento de entrega de llaves y no simplemente con la notificación que se realiza para la extensión del contrato y que se entreguen las llaves de forma, digamos, verbal. Simplemente con un pequeño documento en el que se haga constar que se realiza la entrega de llaves por el arrendatario, fecha y firma, es suficiente. La última cuestión de la que te voy a hablar hoy se refiere a un tema económico y es, para pocas personas, porque realmente no hay muchas personas, son más bien grandes empresas y grupos las que invierten en hoteles. En la inversión en hoteles se está dando un fenómeno últimamente que se está polarizando en dos grandes sectores. Es decir, el hotel medio, digamos, de categoría media que hay en España, que es en la mayoría de los sitios de 3 y 4 estrellas, siendo el mercado hotelero español de los mejores del mundo en relación a la calidad que ofrecen, pues este tipo de hotel está pasando por cierta crisis en algunas zonas debido al alto incremento de costes y a la falta, digamos, cierta falta de rentabilidad, dependiendo también de la zona, de la ocupación, de los ciclos, etcétera, etcétera. Y se está viendo concretamente en España una tendencia que también se da en otros países, que la inversión está aumentando para dirigir hoteles al lujo, es decir, a personas con una mayor capacidad adquisitiva y que realizan grandes gastos cuando vienen al país. Evidentemente exigen muchos servicios, pero los van a abonar. Y en España hay carencia de este tipo de hoteles para atraer ese tipo de oferta turística. Sin embargo, aunque esto incrementa, también se está incrementando otro tipo de hoteles, que sería hoteles, como te iba diciendo, denominados de servicios limitados. Es decir, una especie de hoteles low cost, pero con calidad, pero con servicios muy limitados, lo que hace para el propietario de los hoteles tener unos menores costes que repercuten directamente en el precio que paga la persona que va a alojarse en el mismo. Es decir, tengo calidad en el mobiliario, en la habitación, limpieza, pero ofrezco pocos servicios porque el cliente realmente muchas veces lo que quiere es pernoctar, utilizar el hotel de forma esporádica, pero no requiere muchos servicios, lo cual hace que al tener mucho menos personal, al tener mucho menos servicios, el beneficio para el propietario pueda ser mayor que en hoteles que ofrecen más servicios, pero que dependen de una gran ocupación para poder rentabilizarlo. Es decir, vemos como la oferta en inversión se está polarizando en dos grandes grupos: hoteles de servicios limitados y, por otro lado, hoteles dirigidos al lujo y gran lujo. Espero que el episodio de hoy te haya sido de utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.